Y obviamente ese proceso de recuperación, a pesar de pertenecer a una familia que había sido, no sé si víctima, pero sí dañada fuertemente por la dictadura militar a través de la desaparición y muerte de la esposa de mi tío, de Bobón, y a pesar de que por instrucciones del obispo de ese entonces, mi madre tenía el rol de recibir a todas las madres de muchachos y muchachas que iban desapareciendo ahí en Florida, circunstancia que no entendíamos mucho. Yo tenía 13, 14 años, era muy raro ver juntarse a 7, 8 madres, llorar desconsoladamente durante 2 o 3 horas y tratar de no entender. Eran otras épocas, eran otros silencios, otros ocultamientos. Pero inmediatamente cuando se produjo la recuperación transitoria de las islas, yo instintivamente saqué una bandera argentina que tenía en la puerta de mi casa, la colgué, y junto con algunos amigos y compañeros que ya empezábamos, esos líderes de la militancia, dijimos, bueno, y fuimos a la plaza, salimos a las calles. Yo fui uno de los que apoyó la recuperación transitoria de las islas. No solamente esa, la concurrencia a ese acto, que fue quizás más desorganizado, sino el posterior que tuvo que ver con la venida de Haig, de este supuesto mediador que había puesto los Estados Unidos. Luego, a partir de mi relación formativa con hombres y mujeres extraordinarios del pensamiento nacional, recuerdo a Graciela Maturo, a José María Rosa, a quien conocí personalmente, a Fermín Chávez, obviamente, quien fue uno de mis grandes maestros, a Abelardo Ramos, con el que tuve la oportunidad de compartir sus 2 últimos años en sus cursos, que daba ahí en la calle de Salta. Más allá de esas cuestiones que tenían que ver con esa causa Malvinas que aparecía en sus diferentes textualidades, sobre todo como un indicador de una relación colonial o semicolonial, bueno, el conflicto de Malvinas me encontró protagonizando todas esas actividades callejeras que los argentinos hicimos como para, a pesar de encontrarnos dentro de la dictadura militar, apoyar la recuperación transitoria de las islas. Luego las lecturas, la reivindicación de la causa histórica, etcétera, etcétera, hasta que con motivo de la presentación de una muestra que se llamaba en ese momento Forja, 70 años de pensamiento nacional, hace unos más, no sé si 20 años, pero por ahí, o 18, que fue un acto muy conmocionante porque vinieron hijos de forjistas. Forja fue la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, una agrupación transicional entre el irigoyenismo y el peronismo. Fue muy emotivo por la cantidad de hijos y nietos de forjistas que vinieron. Entre los concurrentes llegaron a esa exposición con presentación de libros, 2 mujeres que se acercaron a nosotros, Delmira de Cao y Dalal Masad, se presentaron ante nosotros que éramos los autores de los libros, nos agradecieron que las hubiéramos invitado y que además hubieran participado de esas conferencias, porque si bien ellas no tenían una preparación intelectual, las explicaciones sobre Forja le habían servido como para comprender el sentido por el cual había surgido el primer peronismo. Forja es indispensable para entender ese proceso, pero aquí vino la pregunta y la interpelación, la primera interpelación, esa interpelación que recibe toda persona humana que le introduce un desafío, y el desafío fue el siguiente:
Gracias por invitarnos a esta muestra, nos ayudó mucho. La muestra estaba muy bien explicada, estaba muy bien concebida, la habíamos pensado, digamos, como una forma de comprensión de ese fenómeno transicional, y nos dijo, y se acercan y dicen, bueno, muchachos, ahora les vamos a hacer un pedido. Estaba Ana Jaramillo alrededor, que había sido como invitada, yo no estaba trabajando en nuestra universidad. Dice, bueno, así como ustedes hoy nos enseñaron el sentido histórico de Forja, queremos que nos ayuden con otro sentido, a recuperar el sentido por el cual murieron nuestros hijos. ¿Se imaginan ese interrogante? Dos madres, la presidenta en ese momento de la Comisión de Familiares de Caídos y vicepresidenta, que estaban acompañadas, la vicepresidencia, por el señor Masad, que también es padre del caído, que son de acá de la zona. Y su prima trabaja acá en la universidad, todo absolutamente causal o providencial según uno se ubique epistemológica o metafísicamente, sucedió así. Y ese desafío realmente fue muy conmovedor. Luego nos fuimos, me acuerdo, a comer a un barcito y a discutir, ¿y cómo hacemos esto? ¿Y por dónde empezamos? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué había atrás de la recuperación del sentido por el cual habían muerto sus hijos? Y ahí empezamos a pensar, ¿qué pasó en la Argentina de posguerra? En la Argentina de posguerra, en esa Argentina que recibió básicamente en Puerto Madryn una gran cantidad de combatientes, que los intentaron esconder, que los mismos veteranos y familiares rompieron el cerco para poder salvar a sus hijos, que los cargaron en camiones con las ventanas tapadas de diarios para que no los vieran, que los llevaron a los cuarteles para hacer el engorde y para firmar la declaración jurada de confidencialidad. ¿Qué había pasado? ¿Qué sentían y qué sintieron ellos? ¿Y qué sintió el pueblo respecto a esta cuestión? Y entonces, básicamente, nos empezamos a concentrar en lo que conocemos como el fenómeno de posguerra, ¿no? Nos concentramos mucho en el periodo de posguerra. Entrevistamos casi más de 1.500 veteranos de guerra para ver qué sentían, para ver cuál era su opinión. En una democracia, ¿no?, entre comillas, la opinión de 12.000 personas y sus familias son importantes, ¿no? Sobre todo cuando el mismo Estado y la sociedad promovió y apoyamos ese proceso de recuperación transitoria de las islas más allá de la dictadura. Vuelvo a insistir, mi caso personal es que nosotros estábamos claramente en una situación de persecución en la época de la dictadura. No pertenecimos ni a la familia militar, ni mucho menos. Y entonces empezamos a trabajar, cada uno en su lugar. En ese sentido, me parece que trabajamos muy bien, porque César empezó a trabajar en la reconstrucción, digamos, de los veteranos y de las familias, en la planificación de los viajes, en la concepción del cenotafio que hoy está en Malvinas. Eso es obra de César y 5 personas más, ¿no? En las negociaciones. Otros, como Julio, con esa intuición especial que tenía y ese poder mágico de captación de esencias que tenía Julio, logra captar esas esencias y empieza una serie de producciones que seguramente ustedes trabajarán en el seminario o podrán obtenerlas en el observatorio o en las redes sociales, que son esos documentales: Isla de la Memoria, Viaje del Bicentenario, el viaje Julia, Combatientes. Es decir, la esencia, ¿no?, de
esa causa que seguía palpitando de alguna manera en el subsuelo de la patria, como decía Scalabrini Ortiz, pero que en la superestructura cultural, académica y periodista aparecía siempre como conflictiva y como tensionada, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en ese sentido. Yo ahora les voy a dar algunos elementos para que ustedes reflexionen. Es decir, algunos elementos que ustedes puedan ir escribiendo para que después, en algún momento, cuando hagan la evaluación de este propio seminario, puedan llegar, en cierto sentido, a trabajar y a realizar su propia interpretación del fenómeno. En primer lugar, nosotros empezamos a tratar de definir qué era Malvinas. Y llegamos a la conclusión, después de varios intercambios, y yo diría intercambios transdisciplinarios, porque el intercambio entre los que nos dedicamos, entre comillas, a pensar, o los que se dedican a la labor artística, o los que militan y trabajan sobre la transformación de la realidad, son debates transdisciplinarios. ¿Y qué nos traía el problema de Malvinas? Es decir, tratar de conformar un campo problemático alrededor de las Malvinas, sobre todo en el periodo de posguerra, y cuáles eran los fenómenos que de alguna manera nosotros podíamos observar y cómo nosotros podíamos ayudar a los familiares a responder esa interpelación inicial de cómo ayudarlos a recuperar el sentido por el cual murieron nuestros hijos. Algo muy claro, preciso, concreto. Y empezamos a sostener que, de alguna manera, Malvinas, la causa Malvinas, es una causa unitiva. Y pónganlo así, nada más, una causa unitiva. Unitiva. Causa unitiva. ¿Y sobre qué autores empezamos a trabajar una serie de definiciones que derivan de esta idea de la causa unitiva? La empezamos a tomar a partir de grandes pensadoras y pensadores argentinos que pertenecen a una tradición de pensamiento en nuestro país que se conoce como pensamiento nacional. Es decir, ¿no? Norberto Galasso, Fermín Chávez, que en ese momento estaba vivo, Francisco Cirigliano, Ernesto Goldar y otros, Graciela Maturo, la misma Ana Jaramillo, Arcila Argumedo, y empezamos a trabajar sobre esos textos, sobre esas textualidades, sobre ese marco teórico, dirían ustedes. Empezamos a trabajar sobre ellos, cómo pensaban Malvinas, cómo se referían a Malvinas, cómo reflexionaban sobre Malvinas, cómo interpretaban Malvinas, no solamente la guerra del 82, sino todo el proceso de relaciones asimétricas que nosotros mantuvimos y mantenemos aún con el Reino Unido de Gran Bretaña. Y digo Reino Unido de Gran Bretaña porque ustedes saben que a partir de 1930 se constituye lo que se llama el Commonwealth de Naciones, con lo cual el Reino Unido es algo más que Inglaterra, sino es un conjunto de países que forman parte de un tratado de asistencia comercial, no solamente de asistencia comercial, sino también de asistencia de tipo militar. Y que además tienen una reina en común, que es Papa además, y que es su última además fuente de interpretación de la constitucionalidad de las leyes. O sea que tiene la suma del poder público. Y si no, vean cómo el primer ministro hace pocos días le tuvo que ir a pedir permiso a la reina para clausurar el Parlamento e intentar imponer esta política del Brexit, ¿no? O sea que parece que la reina no gobierna, pero parece que gobierna bastante. Parece que la reina no ilumina, pero es la jefa espiritual
de un conjunto de países, parece que la reina no tiene facultades judiciales, pero es máximo tribunal de interpretación de los grandes conflictos constitucionales en Inglaterra. Esas relaciones asimétricas que nosotros tenemos con Gran Bretaña fueron objeto de estudio durante muchos años, con libros que marcaron huellas, como el 33 y la Asusta, Argentina y el Imperio Británico, quizás el primer libro, el gran libro que influye, no me acuerdo si es del 33 o del 28, sobre Scalabrini Ortiz, donde a Scalabrini Ortiz en algunos de sus relatos y de sus cartas sostiene como su gran influencia, su gran descubrimiento del antiimperialismo, anticolonialismo británico. Es decir, que nos sostuvimos en un marco teórico, o yo les estoy hablando de un marco teórico específico, porque hay un gran mito que circula en las universidades que es la asepsia, dos mitos, la asepsia y la objetividad, que son absurdos. En realidad los seres humanos somos sujetos, con lo cual seres subjetivos prisioneros de nuestra propia subjetividad. Entonces cuando uno hace ciencia o piensa sobre alguna cuestión, lo hace desde un lugar, lo hace de una serie de saberes y de elecciones. Y también el objeto de estudio es una elección. Yo tengo una amiga que es en este momento prestigiosa científica del MIT y una vez me llevó a un laboratorio gigantesco y hablaba de las moléculas que estaba viendo como si fueran sus hermanas, ¿no? Y yo no sentía por esas moléculas nada. Sin embargo, ella tenía una relación afectiva con el objeto de estudio, había elegido ese objeto de estudio, como los que estudian el genoma o que los que estudian el ADN, tratan una relación afectiva. Hay algo que los atrae, hay una mutua atracción entre el objeto de estudio y quien lo aborda. Entonces es falsa la idea de que la relación, cuando uno piensa sobre un fenómeno, es aséptica. No es aséptica, justamente todo lo contrario. Es una relación interesada, motivada, y tanto el objeto de estudio ejerce una seducción tremenda sobre quien lo aborda. Seducción que la causa Malvinas nos propone a nosotros. Por eso estamos haciendo un curso de formando causa Malvinas. Esos pensadores y pensadoras coinciden y discrepan, como en toda corriente de pensamiento. Es una corriente muy importante que abarca muchos y muchas pensadoras y pensadores. El pensamiento nacional no es Jauretche, Carabinieri. Durante el siglo pasado, esta corriente de pensamiento nacional produjo más de 11.000 libros, sin contar las revistas y otras publicaciones. Esto quiere decir que estamos hablando de la corriente más prolífica de la historia argentina del siglo pasado, que sin embargo no circula con la naturalidad con la que circulan otras corrientes de pensamiento de las universidades. Está muy bien que las universidades circulen las corrientes de pensamiento. Lo que no está bien es que hay corrientes de pensamiento que no circulen, justamente porque eso impide el desarrollo de un espíritu crítico y la posibilidad de que yo pueda optar, elegir, que pueda tensionar, que pueda discutir, que pueda interpelar, ¿no? Y entonces esa especie de monopolio, que todavía no pudo romperse, ha generado claramente en nuestras universidades esta ausencia que solamente es presencia en nuestra universidad, tal como lo decía César, por ese seminario que no lo inventé yo, sino que fue una idea de los fundadores de nuestra universidad, y por eso los nombres de los edificios son anteriores a la existencia del seminario. El seminario fue una consecuencia posterior
necesitaba un tiempo de preparación. Desde esa perspectiva, los países o los estados o las comunidades que se encuentran transitoriamente, ¿no? Transitoriamente digo porque no hay situación de colonialidad que dure en la eternidad, porque no hay imperios que duran en la eternidad. Con lo cual siempre uno nos asusta, y bueno, ¿cuánto duró el Imperio Español? 300 años, el inglés 150, pero disimulan, siguen todavía, son bastante simuladores. ¿Cuánto duró el Imperio Islámico? Unos 700, ¿cuánto? Es decir, siempre tienen una duración. Pero los estados, países o las comunidades que están sujetos a regímenes de colonialidad, la gran instancia, la principal instancia de resistencia es la cultura popular. Es la cultura popular. ¿Por qué? Porque si a vos te ocupan por las armas, ¿no? Si a vos, la India, tomemos. La India, la ocupan por las armas. Gran Bretaña se instala en la India, ¿no? Se instala en la India, lo ocupa y dice, de acá voy a sacar la sal para el imperio, ¿no? Entonces, constituye, digamos, un enclave colonial, se llama directo. Los hindúes, algunos se acomodaron a esa nueva situación y otros resistieron. Pero hubieron de elegir una cultura para resistir, que fue en este caso pacífica, que fue convertir a un Gandhi, que era un hombre de los sectores medios de la hindú, convertirse él mismo en un hombre de los sectores más humildes. O sea, hay una conversión del mismo Gandhi, pero además la creación de una cultura que a partir de la paz y de la acción pacífica intentaría expulsar al ocupante, en este caso británico. Y eso costó muchas vidas, pero fue exitoso. Esto quiere decir que más allá de las batallas o de las épicas o de las matanzas que acontecieron en la India durante todo el periodo de ocupación británica, lo importante, tal vez, lo subsistente, fue la creación de una cultura, de un ethos, de un espíritu que les logró transformar una situación de debilidad en fortaleza. Y nuestros maestros nos enseñan que la cultura, porque todo eso surge de la cultura y de la intuición popular. Por eso, generalmente nuestros maestros ven los fenómenos políticos e históricos como fenómenos histórico-culturales, ¿no? Y cuando hablamos de la cultura, hablamos de la cultura popular. Pero ustedes me dirán, ¿qué es la cultura? ¿Un tipo que toca la guitarra o qué? No, ¿qué es la cultura? La cultura popular es donde los pueblos encuentran su máximo espacio de libertad. ¿Por qué? Porque a vos te pueden estar ocupando militarmente, pero con un lápiz construís una poesía, con un pequeño instrumento, con música, pintura, etcétera, 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 etcétera. Y aparte, podés construir un ethos. Es decir, un ethos que contenga una serie de estrategias para liberarte del que te está oprimiendo. Eso también es parte de la cultura popular. En definitiva, el pensamiento nacional es una parte de la cultura nacional que de alguna manera llevó a la narrativa, llevó a la textualidad escrita aquellos elementos que la cultura le proveyó, popular le proveyó, para intentar liberarse del opresor. En este momento Gran Bretaña, ya en la Argentina, que no ejerció un sistema directo de ocupación, sino un sistema indirecto. Aunque lo intentó, les recuerdo que hubo 2 invasiones inglesas y más de 12 incursiones inglesas sobre el territorio que hoy consideramos Argentina y Uruguay, es decir, lo que conocen el Río de la Plata.
y la Argentina y la Patagonia, ¿no? Ocupación del Estrecho de Magallanes, es decir, hay 11 tentativas de enclave que los ingleses necesitaban al principio para recuperar la pérdida de las reservas de loberías en el Mar del Norte, y entonces venían acá a buscar el aceite necesario para iluminar Londres, y por eso Malvinas, y por eso Estrecho de Magallanes, etcétera, 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 etcétera. Era para prender las luces de Londres, ¿no? El petróleo de esa época, ¿no? Los ingleses, acuérdense que es, en cierto sentido, es una isla con escasísimos recursos naturales, salvo el descubrimiento de carbón que les permitió, digamos, potenciar esa revolución industrial que empieza con el proceso de sustitución de importaciones que se inicia bajo el reinado de Elizabeth, hija de Enrique VIII. Bueno, la cultura popular. Entonces, la cultura popular yo no necesito nada, una canción transforma, una canción. Cuando uno escucha esta canción, es el tema de Obligado, ¿alguno lo recuerda? Esos que dicen 90 buques mercantes, 20 de guerra, ¿qué les parió a los gringos? Una gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo? Es un canto a la libertad, es un canto, y no lo escribió en un libro, no hizo un tratado sobre el anticolonialismo argentino, sino simplemente es un autor que expresó, digamos, una realidad y una épica que de alguna manera contribuyó a liberarnos en aquel momento de esa incursión ilegal y legítima que se conoció como la Guerra del Paraná, aunque el episodio más conocido es la Vuelta de Obligado. O sea que la cultura popular, nos enseñaron nuestros maestros, hay que observarla. Y la cultura popular se produce todos los días. No hay interrupción. Hasta en la cárcel, hasta en las condiciones de encierro, uno puede producir cultura. Y la cultura popular ha hablado siempre de la hermanita perdida de Yupanqui. La cultura popular ha llevado a Hernández a hacer una carta a la Serre, hablando de la importancia, es decir, o de las consecuencias negativas que la ocupación de Malvinas tenía para nuestro país. Generalmente artistas, Hernández, ¿no? Y tantos otros autores y autoras que manifestaron de alguna manera durante tanto tiempo su rechazo a la colonialidad y sus aspiraciones de recuperar un territorio perdido y usurpado ilegítimamente. Entonces la cultura popular es un elemento muy importante en los países que siguen sujetos a la colonialidad, tanto física como a la colonialidad cultural, que es la que hablan Jauretche, ¿no? Porque, digamos, nuestra corriente de pensamiento, digamos, sostiene que aparte de la colonialidad directa, que es la que observamos y que se realiza a través de elementos de tipo bélico y las ocupaciones, etcétera, está la colonialidad cultural, que significa lograr un proceso de transculturación, es decir, de suspensión o limitación de la cultura para que esos pueblos se asocien a la cultura o incorporen la cultura foránea como cultura propia. Es decir, la identificación de la civilización del otro, con las pautas civilizatorias de un otro, que aparece como civilizador, pero eso requiere primero, digamos, una autoconvicción de que somos bárbaros. O sea, en definitiva, el libro Civilización y Barbarie de Sarmiento, que fue un gran escritor, podemos discutir si fue un gran patriota, pero fue un gran escritor, lo que plantea exactamente eso, es la inversión de los supuestos culturales, donde el civilizado es el otro y el bárbaro somos nosotros. Ahí tienen una clave, inclusive en términos literarios, de cómo muchas veces se plantean
las cuestiones a través de los productos literarios o culturales. O sea que la cultura popular es uno de los elementos fundamentales para poder entender, la cuestión de Malvinas y el recuerdo y el planteo permanente de nuestra reivindicación y nuestro compromiso con la causa. La segunda son lo que llaman las modalidades epistemológicas. Episteme simplemente es el proceso de conocimiento, la forma en que nosotros conocemos y nos relacionamos con el entorno e interpretamos el entorno, digamos, para poner palabras simples a un término que aparece bastante complicado gracias a los científicos. Y en ese sentido, América Latina, digamos, en toda su situación de colonialidad, desarrolló modalidades epistemológicas y formas de conocimiento, de alguna manera, que tensionaron con las imposiciones culturales de los pueblos que intentaron conquistarnos directa o indirectamente. Y esos fenómenos son tan interesantes que, fíjense, a nosotros nos enseñaron desde chicos que la historia es la historia del progreso indefinido, que es como una idea, ¿no? Esa idea, fíjense en la bandera de Brasil, orden y progreso, ¿no? El orden y el progreso. Es una línea ascendente donde vas de lo más simple a lo complejo, donde la barbarie hacia la civilización, ¿no? Y ese es el orden, el progreso. Y cada discurso de cada economista y periodista hablan siempre de la idea del progreso. Es una idea temporal lineal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos mirar para otro lado y ver a Bolivia. ¿Qué pasó con el progreso ahí? Cuando hace unos años nomás, Bolivia consagra en su Constitución Nacional, en su norma fundamental, la filosofía del buen vivir, que es una filosofía que tiene milenios. Es decir, que un Estado opta por construir un nuevo Estado, no ya a partir de la filosofía de la modernidad, sino a partir de la filosofía de la ancestralidad. Y para colmo le va bien. Y para colmo están contentos. Y para colmo recuperaron parte de su espíritu ancestral y lo tradujeron a instituciones y lograron convivir y superaron esas amenazas de esos nacionalistas de cementerio que piensan que volver a lo viejo, ¿no? Que volver a lo viejo es que las naciones que lo pasado pisado, lo pasado pisado, ¿no? Lo pasado pisado. Lo pasado no es pisado, hay corsi y recorsi, vueltas y revueltas. Entonces, es asombroso el proceso boliviano. O sea, Bolivia empieza a crecer a partir de que la gran población boliviana recupera y se reencuentra con su filosofía y la lleva a una constitución. A partir de que la mayoría de los bolivianos sienten que el buen vivir es la filosofía que deben adoptar porque es la que les pertenece, después de 500 años. Entonces, ¿el progreso ya es lineal o hay una idea de progreso? Y el tiempo, ¿no? Circular que sostienen ellos, ¿no? O sea que las concepciones de tiempo y de progreso son diferentes, que no hay una sola ciencia, no hay un solo método, no hay una sola concepción de la idea de desarrollo evolutivo más que de progreso, que es lo que nos interesa a nosotros. Y después,
El tercer elemento, o sea, el primero el cultural, el segundo es el epistemológico en el sentido del pensamiento, y esto no significa en libros escritos, porque les aviso que los filósofos bolivianos recién están empezaron a textualizar sus libros hace unos 10 años. Nosotros lo tuvimos aquí hace poquito, Guanacuni Mamani, que es uno de los principales filósofos del buen vivir en Bolivia, vino David también, que es otro gran filósofo, ¿no? Y que han resistido durante 500 años y se han mantenido. Y esto no significa que ellos plantean volver a las mismas condiciones, sino a iguales condiciones, porque saben que esto no es un eterno retorno, sino en realidad a restaurar aquellas viejas condiciones, para restaurar antiguas tradiciones, para restaurar el bienestar que les produce ser ellos mismos. Es decir, el ser. El ser, Sí, pero adaptar las viejas tradiciones, pero con un sentido evolutivo, no en el sentido del desarrollo que entendemos nosotros, sino como un logro. Para ellos la involución fue justamente la opresión, ¿no? Y después las causas de alto poder unitivo, y en ese sentido nosotros decimos que las causas Malvinas es una causa de valor unitivo, porque tiene alto valor identitario, tiene poder convocante, tiene significación histórica, contribuye a la autoafirmación nuestra. Porque más allá de la opinión que podemos tener sobre Galtieri, sobre todo lo que se les ocurra en las discusiones que podemos tener sobre la dictadura, sobre Galtieri, sobre Montes, sobre Bereford, sobre los que se les ocurran, la mayoría de los que estamos acá, y si estamos acá, pensamos que las Malvinas son nuestras. Con lo cual, más allá de las divergencias ideológicas que pudiéramos tener, hay una sensación generalizada de que las Malvinas son nuestras. Y eso está expresado en cada uno de los rincones de nuestro territorio, y eso es un poco lo que después va a explicar Sofi, de cómo el pueblo, a pesar de que la superestructura escondió a los veteranos, fíjense el proceso de los veteranos, primero los esconde, al engorde y a firmar la confidencialidad. Luego, ¿qué son? Los locos de la guerra. Yo me acuerdo bien, a mí no me la contaron mordisquito. Miles de textos hablando de los estreses postraumáticos de los veteranos, ¿no? Y la figura era el veterano medio mal vestido, hasta había un estereotipo, vendiendo una estampita, arrastrando los pies en el subte. Y la mayoría de los veteranos no estaban en esa situación. Pero hubo como una forma, digamos, de construcción del sujeto veterano que era el loco de la guerra. Cuando realmente, yo creo que en un proceso tremendo de desnaturalización de la misma esencia humana, bueno, pasaron a ser los chicos de la guerra. Bueno, ya es otra cosa, los chicos de la guerra. Bueno, cuando no eran tan chicos, cuando todo el mundo sabe que en general la infantería, bueno, todas las cuestiones que se llaman más los especialistas de la guerra, pero los chicos de la guerra. Ahora, escondidos, locos o chicos no son sujetos, no son protagonistas, no son sujetos, no son O sea que una de las principales estrategias de desmalvinización, en una tesis, pequeño articulito que escribimos, fue la tentativa de privación de subjetividad y protagonismo de los veteranos. Tenían que ser todo menos combatientes. Vergüenza primero, seres vergonzosos que había que esconderlos. No podían recibir el afecto del pueblo. Nunca hubo, salvo ese desfile que siempre anhelaron, de reconocimiento. Flaco fuiste, peleaste lo mejor que pudiste. La verdad que pelearon como pudieron contra la OTAN y realmente reconocido por los mismos enemigos como
hombres valientes y profesionales. A pesar de, sí, claro, obviamente dentro de la subjetividad de algunos veteranos sí quedó la idea de yo no quería ir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno entrevista más o menos, hay un 80 o 85% de veteranos que hasta reafirma que volvería a Malvinas si volviera a ser convocado, ¿no? Obviamente las visiones son subjetivas, los procesos son siempre subjetivos también, las reacciones son también, pertenecen al campo de la intimidad del sujeto propio, pero es evidente que cuando vos trabajás con los veteranos te das cuenta, y aparte eso se expresa claramente en las conversaciones con ellos, y además en la forma en que los veteranos a través de sus centros siguen luchando, contribuyendo, digamos, construyendo casas, contribuyendo con los barrios pobres. Cuando vas a un centro de veteranos, ¿qué están haciendo? Estamos construyendo casas para la gente humilde. ¿Qué estamos haciendo? Estamos combatiendo, te dicen. Porque se dan cuenta que la soberanía no es solamente la lucha por el territorio, sino es la lucha por el otro, por el nosotros. La tienen más clara que nosotros muchas veces, que creemos que la lucha es una cosa más bien ideal, de banderas y medio mítica, y por ahí la lucha de la soberanía es que un vecino o que un niño que hambriento coma. Ese es un acto de soberanía también, en el sentido amplio de la palabra. Y eso lo tienen clarísimos, pero pasaron un proceso de desaparición simbólica que fue tremendo, que fue una de las principales herramientas de la desmalvinización. La Argentina no podía tener héroes. De Malvinas, del mal absoluto no podía salir bien, el bien. Una cosa absurda. Entonces les pongo un ejemplo a Napoleón. Si yo como Napoleón, como argentino, analizo a Napoleón, fue un loser. Perdió la batalla naval, perdió la batalla territorial. Bueno, un loser. Sin embargo, es el héroe nacional francés. Porque las sociedades, a través de procesos culturales, reconstruyen y resignifican los procesos históricos. Bueno, la reacción del poder argentino, no del pueblo argentino, respecto a los veteranos es una vergüenza. Y incluyo a las universidades, que es de donde surgieron los textos más lamentables que pude leer en mi vida, incluyo el periodismo de poder, incluyo parte de la superestructura política, incluyo parte de la conducción militar, y sin ningún temor a decirlo. Es decir, lo ideal, si pudiera haber un ideal, porque no me gusta trabajar con una historia contrafáctica, es que si un grupo importante de hijos del país fueron a intentar recuperar algo que nos pertenecen, debieron haber sido recibidos con el honor y la dignidad que merece ese acto sacrificial más grande que es el de dar la vida por los demás. Señores, ahí tenemos un problema de la desmalvinización. Cuando hablamos de desmalvinización no es solamente teórica, tiene una faz muy concreta, una faz muy práctica y muy concreta, ¿no? Entonces estas causas unitivas también son muy importantes. ¿Y quiénes son los que más saben que son importantes las causas unitivas? Generalmente los países centrales. Por eso apelan mucho a las causas unitivas. De hecho, Napoleón es una causa unitiva de Francia para reconstruir el proceso posterior, digamos, a la derrota de las guerras napoleónicas, ¿no? Pero otra característica de la desmalvinización, ustedes saben que la desmalvinización justamente fue quitar, no la guerra de Malvinas, sino la historia de la causa de Malvinas, porque se dice que la desmalvinización es solamente
tiene que ver con la eliminación de la agenda pública de la Guerra del 82. La Guerra del 82 es un hito dentro de un proceso histórico. Entonces, ¿qué se hizo? Se la deshistorizó, se deshistorizó. En primer lugar, en la mayoría de los manuales que nosotros consultamos en esa época, las intervenciones inglesas en el Río de la Plata se circunscribían a las invasiones inglesas, primera y segunda invasión inglesa, y a la Guerra del Paraná, pero como no podíamos estudiarla porque estaba casi bajo la época del tirano, básicamente nunca intervino Gran Bretaña en la historia de la Argentina. Es decir, hay una deshistorización del sistema de relaciones asimétricas que nos unen con la colonia emergente después de la caída del Imperio Español. Una deshistorización. La historia es uno de los componentes esenciales del sujeto. Entonces yo quiero descomponer un sujeto, como descompusieron a los veteranos, primero lo deshistorizo. Y digo, la guerra de Malvinas no tiene nada que ver con Inglaterra, fue la locura de un tipo solo que fue, ¿no? Es decir, la aíslo del contexto. Por lo tanto, gano dos cosas, digamos, en el relato general, una conciencia de que fue simplemente un hecho de locura, y el segundo problema, deshistorizo al veterano. El veterano no fue a pelear por una causa que viene de 1800 y pico, de 1700 y pico. Fue por una causa circunstancial y coyuntural. Coyunturalizaron la historia. Obviamente, contribuyó a la desmalvinización el hecho que haya ocurrido durante una dictadura militar. Eso es cierto. Eso es cierto porque obviamente uno tiende a asociar y a creer que los hechos históricos son, digamos, absolutamente binarios. Chicos, ¿qué pasó? Civilizados y los bárbaros. Los civilizados contra los bárbaros. Ni los civilizados son tan civilizados, ni los bárbaros son tan bárbaros. Ese es el problema de la historización binaria, ¿no? Unitarios y federales. Ni los unitarios eran tan unitarios, ni los federales tan federales. Quiroga adhería a la causa federal y era unitario ideológicamente. Y Rosas ni siquiera unitario ni federal. ¿Esto qué significa? Significa, digamos, la construcción de una historia de tipo binaria, del bueno y el malo, digamos, una historia inexistente, digamos, una historia, o puede ser existente en términos de datos, pero inexistente en términos de la realidad tal como sucede. Bueno, pero el tema de la asociación a la dictadura contribuyó fuertemente a la desmalvinización. Hechos que son perfectamente separables. Porque a veces determinado hecho histórico se transforma en un acontecimiento. Es decir, el hecho de la ocupación transitoria se transformó en un acontecimiento. ¿Por qué se transformó en un acontecimiento? ¿Por qué no quedó ahí? Porque existió el apoyo popular. Porque a partir de ahí, América Latina empezó a decir, ojo, mirá que tenemos estos tipos. Porque Argentina pide la aplicación del TIAR y los Estados Unidos dicen no. Empieza a generar un proceso de autoconciencia que nos revela que lo que pensábamos que eran aliados no eran aliados, y aquellos de los que nos habíamos olvidado porque no habíamos sabido nada de ellos a partir de esta historia descontextualizada, aparecen aportando aviones, 20.000 los peruanos, los aviones peruanos, 20.000 bolivianos se ofrecen a venir a combatir, un avión con combatientes peruanos, etcétera, 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 etcétera. Se termina siendo un acontecimiento tal que concluida la guerra, un año y medio después se crea el Mercosur.
decir, una primera instancia de unión latinoamericana. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ese famoso TIAR que nos prometía a nosotros asistencia recíproca en el caso de que existiera una invasión extracontinental, era una gran mentira, en un papel vacío. Es decir, a veces los hechos se transforman en acontecimientos. Y lo que pasa con la Guerra de Malvinas es que fue un acontecimiento histórico, no fue un hecho histórico. Fue un acontecimiento, ¿por qué? Porque ese acontecer mueve una serie de fuerzas casi imprevistas. Desde los cánticos en la plaza, salir el borracho del balcón, que es el balcón de Perón, le cantaban de abajo, le cantábamos, me involucro, no voy a negar lo que soy. Desde ese involucramiento hacia esa solidaridad que demostraba la gente deshaciéndose de pertenencias como quizá nunca uno lo haya visto en la historia, la recuperación de cierta posibilidad de hablar de política, y ese hablar de política nos permitió a nosotros reflexionar sobre la causa y trabajar con estrategias mucho más eficaces contra esa dictadura que, digamos, venía después del triunfo, aunque triunfaran. Porque algunos dicen, bueno, si hubiera triunfado Malvinas, la dictadura se quedaba. La dictadura estaba agotada de 1979, cuando Estados Unidos, después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Patricia Derian le hace así. Era una cuestión de tiempo, ¿no? Otro tema, que el conflicto del 82 reabrió una herida abierta, es decir, Malvinas siempre constituyó una herida abierta. Es algo que lo llevamos, no tiene explicación. Cuando uno recorre los pueblos, ve 5 almacenes Malvinas, los pibes con la Malvina tatuada. ¿Y por qué la tenés? No sé, pero tengo la Malvina tatuada. ¿Por qué le pusiste Malvina a tu negocio? Y porque las Malvinas son argentinas. Y uno va en la ruta con los camiones, las Malvinas son argentinas. Y ve los autos que tienen los estampitos. ¿Por qué? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Qué te está diciendo la gente? Un tipo que agarró, va a abrir un kiosco y le pone las Islas Malvinas o Islas Malvinas Argentinas. ¿Qué te está diciendo? ¿Que ese tipo tiene acá adentro y acá la cabeza allá? Y que eso es mío y me lo vas a devolver. No sé cómo. Y eso se despertó de un modo tremendo en esa época, y aún hoy, no les quiero anticipar el trabajo posterior, eso se puede demostrar empíricamente. Lo único que les voy a adelantar, que eso es que la causa Malvinas es la causa más homenajeada en todo el territorio de la Argentina, plazas, adoratorios, negocios, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Más que inclusive que los próceres clásicos de las guerras independentistas. Entonces, 2 elementos. Deshistorización. La guerra de Malvinas del 82 se deshistoriza, se aísla del proceso de relaciones conflictivas asimétricas con Gran Bretaña desde 1700 y pico. Hay que hacer desaparecer de la agenda la presencia británica, que aún sigue siendo fuerte. Gran parte de nuestros políticos actuales concurren al British Consul con bastante asiduidad. Y segundo, la victimización de los veteranos de guerra, la privación de su propia subjetividad. Con la deshistorización y la victimización como 2 de los elementos de la desmalvinización, concluyo esta pequeña conversación o conversatorio, no sé cómo le pusieron con ustedes, para que ustedes después reflexionen sobre eso. Porque yo no quiero influir sobre sus sentidos comunes, con sus conciencias y sus convicciones.
Pero sí, como pensador, y es parte de mi laburo y de mi pasión, sobre todo Malvinas, porque razón y pasión van juntas. Eso de que los intelectuales usan solo la razón y no tienen pasión. Mirá, los invito a venir un día a la universidad y vas a ver las calenturas y las pasiones de todo tipo que circulan en el ambiente universitario. Pasiones algunas positivas y otras negativas. De algunas de esas pasiones han salido pasionitos y pasionitas, así que no es que el mundo académico es un mundo de cerebros encerrados en un cubículo, ¿no? Pero la deshistorización, y ahí tienen a las profes de historia, la tienen a Mara, que por ahí les puede profundizar qué es deshistorizar, para qué me sirve deshistorizar. ¿Qué logro yo de eso? ¿Qué logro yo negándote tu identidad? Que vos tarde o temprano la busques. Es lo que pasa con los hijos de los desaparecidos. Quieren saber quién son. Todos queremos ser y saber quiénes somos. Nadie lo puede negar, porque vivís mal con ese entripado, como dicen los gauchos. Es un entripado, la negación de la identidad. Bueno, les dejo estas dos inquietudes que son fáciles para reflexionar y no van a ser traumáticas para ninguno, ni ninguna, sino interesantes como para que ustedes puedan, por ahí sintéticamente, comprender un poco el espíritu de lo que se ha vivido a partir de todos estos años. Y obviamente uno de los objetivos de este seminario es que ustedes tomen conciencia de no tomen conciencia, la conciencia la tienen, tengan herramientas. Es decir, nosotros no producimos conciencia, brindamos herramientas para que en algún momento podamos empezar este proceso que nosotros denominamos de remalvinización, que es un poco la acción o el sentido a partir del cual se creó el observatorio, que justamente para remalvinizar, o el Instituto Garte, que es para relatinoamericanizar o recontextualizarnos en el lugar geográfico, cultural, histórico y espiritual en el que vivimos. Así que yo terminé ahí y les agradezco mucho la invitación. Así que no sé cómo sigue esto. Sigue Sofi. No, aplauso no, porque es una conversación, no, es una clase, no. Yo tengo que ir a participar ahora de otra clase, así que te pido disculpas si te molesto un cachito, pero ya te pasó el micrófono. Sofi, divina, van a ver, se van a morir con todo lo que les vamos a mostrar. Gracias, Pancho. Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es una alegría poder estar haciendo realidad este curso, formarnos en la causa Malvinas con todos ustedes. Me voy a poner bien al medio porque no les veo las caras a todos. Ahí estamos. Es un honor para mí acompañar al maestro Pancho en este encuentro. Y es también una gran responsabilidad y un honor saber que entre ustedes hay veteranos de guerra de Malvinas, hay hijos de veteranos. ¿Están Jonathan y Leila? ¿Faltaron hoy? Yo soy fan de Malvinas Causa Central, así que los conozco de ahí, los sigo por Facebook y sé de su peregrinar y sus grandes gestas últimas. Así que están acá muchos especialistas en la cuestión Malvinas, así que todo eso mete un poco de presión. Voy a introducir algunas cosas que no pensaba contarles, que son autobiográficas para empezar, pero creo que vienen a cuento porque son ilustrativas de las tensiones de la Argentina. Yo soy hija de una familia cordobesa. Mi papá es primera generación de una
familia muy humilde. Mi abuelo era un obrero metalúrgico que no había terminado la primaria, apenas sabía leer y escribir. Y mi papá pudo ir a la universidad gracias al esfuerzo de mi abuelo, que sabía que la universidad tiene la capacidad de cambiar la vida, aunque él no lo había podido experimentar. Y lo pudo hacer durante el primer peronismo, y eso para mi papá fue una marca muy importante. Y del otro lado de la familia, mi mamá es hija de una familia muy gorila. Mis dos abuelos eran farmacéuticos, y en la farmacia de mis abuelos, que quedaba en el centro de la ciudad donde yo nací, que es Villa María, el día del golpe del 55 repartían claveles para festejar. Así que imagínense. Es decir, yo en mi casa, en mi familia, viví esas tensiones. La biblioteca de mi papá tenía muchos de los libros de los autores que mencionaba Pancho recién. Y a mí, desde chiquita, me interesó toda esta cuestión, y mi papá, como veía que a mí me interesaba, más me daba. Y un día me regaló un libro que se llamaba Cartas a la gente joven, de Indira Gandhi, la hija de Nehru, el líder de la independencia india. Eran cartas de jóvenes de todo el mundo que le escribían a ella, y ella les contestaba. Yo tenía 12 años y se me ocurrió escribirle yo también, y ella me contestó y me mandó un montón de materiales sobre la India, y de ahí, alimentada también por mi papá, que siempre me ayudaba a encontrar conexiones entre las luchas populares en los distintos lugares del mundo, quedé muy ligada a esa historia. Y una vez, cuando tenía 16 años, hubo un concurso literario en mi ciudad. Me seleccionaron un trabajo mío, y como premio había un intercambio cultural. Y yo podía elegir cualquier país del mundo que yo quisiera. Cuando me dijeron eso, sin pensarlo, sin preguntarle a nadie, sin medir las consecuencias, dije que yo quería ir a la India y que quería ir a Calcuta. Es decir, yo me fui allá con 16 años y cumplí 17 allá, y estuve un año. Yo pude ver con mis propios ojos y sentir el sufrimiento y ver la huella indeleble que deja el Imperio Británico en su paso. Nadie más eficaz que ellos para atentar contra los proyectos de unidad nacional. Cuando ellos organizan la división administrativa del país y arman las provincias durante su periodo, sus siglos de gobierno de la India, separan las comunidades étnicas y religiosas. Entonces, al día de hoy, pasar de una provincia a la otra de la India es como pasar de un país a otro, porque se come distinto, se habla una lengua distinta, se adora a distintos dioses de manera distinta. El pueblo indio no fue pasivo frente a eso. Como dijo Pancho, organizó la resistencia, logró liberarse, pero hasta el día de hoy sufren las consecuencias. Los ingleses dejaron minado el proyecto de unidad del pueblo indio. Cuando yo volví de la India, estudié comunicación social en la Universidad de Córdoba, después me casé con un porteño, hace 25 años que vivo acá, hice una maestría en análisis del discurso, hace 20 años que estudio primer peronismo, es decir, hace 20 años, y estudio una dimensión singular del peronismo, que es la discursividad y especialmente las voces del pueblo, como constitutivas del discurso peronista. Por eso cuando Julio Cardoso me invitó a participar del Observatorio Malvinas, sentí que me estaba desafiando a seguir trabajando sobre las voces del pueblo,
en este caso sobre las voces del pueblo que mantienen viva la memoria de Malvinas. Y dentro de 3 días defiendo mi tesis de doctorado, así que estoy con pocas horas de sueño y un poco ansiosa y nerviosa, ustedes sabrán disculpar. Para empezar, y para ir poniéndonos en clima, ¿están las letras de las canciones? ¿Las podemos repartir? Porque yo quiero que empecemos escuchando música para ir vibrando al ritmo de nuestra cultura y de las voces de nuestro pueblo. Vamos a escuchar una canción cantada por Peteco Carabajal, que habla de Malvinas, de los hechos heroicos de los combatientes argentinos, especialmente de los aviadores, que fueron capaces de hacer vuelos increíbles, casi rozando el agua para esquivar los radares enemigos, casi mojando el ala. Esta huella que canto, huella del agua, ya no guarda rencores en la distancia. Un pucará que vuela mojando el ala ha cambiado rencores por esperanzas. A la huella de las Malvinas, clavadas en el pecho como una espina. La huella que en el agua quedó grabada es huella que dejaron en la patriada. Es huella que dejaron en la patriada. Esta huella que canto, huella del vino, ya no tiene rencores ni tiene olvidos. Va caminando altiva por su destino, ya no tiene rencores en el camino. A la huella del mar sereno, al odio y a la angurria derrotaremos. La huella que en el agua quedó grabada es huella que dejaron en la patriada. Es huella que dejaron en la patriada. Los vuelos rasantes de los pilotos argentinos dejan su huella en el agua y también dejaron su huella en la memoria de los combatientes argentinos que fueron testigos de esas hazañas y de los británicos que miraban azorados y que no podían creer lo que estos locos de la bandera hacían. Malvinas dejó una huella. La experiencia de la recuperación transitoria del territorio,
de la lucha cuerpo a cuerpo con los usurpadores, de la entrega de la propia vida por la patria, de la posibilidad de la victoria y del hecho histórico de la rendición, resignifican la causa Malvinas, que ha sido una reivindicación histórica de la Argentina desde los orígenes de nuestro país. Como dice la canción, a la huella de las Malvinas, clavadas en el pecho como una espina. Después de la Guerra de las Malvinas, se multiplicaron los intentos oficiales de los distintos gobiernos por promover el olvido de esa experiencia, de los caídos, de los sobrevivientes y de la causa por la que ellos pelearon. Pero al mismo tiempo se multiplicaron miles de acciones en distintos lugares del país con el objetivo de mantener viva esa memoria. Es decir, a la acción desmalvinizadora producida desde arriba para abajo se le opuso una acción malvinizadora en movimiento y en sentido inverso, desde abajo para arriba. Y es justamente eso lo que nosotros estudiamos en el proyecto Gráficas del Pueblo, Memoria de la Causa Malvinas en el Paisaje Urbano. Fíjense que Julio Cardoso eligió para nombrar este proyecto un verso de un artista popular, Gráficas del Pueblo. Y se trata justamente de eso, de relevar, analizar e interpretar ese conjunto de huellas de la memoria de Malvinas con la que está marcado nuestro paisaje y los cuerpos que lo habitan. Nosotros estudiamos en este proyecto monumentos, banderas, remeras, tatuajes, vehículos ploteados, billetes, objetos muy diversos que expresan de distinta manera la memoria de Malvinas. Y para ordenar este conjunto de materiales, tenemos una plataforma virtual, tal vez ustedes la conozcan, que se llama el Muro de la Memoria Malvinera, a donde se geolocalizan las imágenes fotográficas de cada una de estas marcas. Es un espacio interactivo, abierto, que convoca a todos a subir fotos de las marcas que van produciendo o de las que van encontrando en el espacio que recorren o que habitan. Los convocamos a ustedes, a todos, a colaborar con el proyecto. En el conjunto de estas marcas, nosotros encontramos una serie de oposiciones que nos permiten dar cuenta de dos grandes modelos interpretativos a partir de dos maneras antagónicas de concebir y representar a los combatientes argentinos durante la Guerra de Malvinas, como héroes o como víctimas. La gran mayoría de las marcas relevadas se ubican en el modelo construido en torno a la figura de los héroes, que asocia la causa de Malvinas a la guerra considerada como gesta, es decir, conjunto de hechos dignos de ser recordados, que tiene un origen patriótico en las guerras de la independencia contra los imperios británico, francés y español, y que además postula un destino de gloria por venir. En este modelo, la figura de los héroes de Malvinas reúne en el mismo colectivo tanto a los civiles como a los militares que dieron su vida por la patria. Lo que estas marcas ubicadas dentro de este modelo no tematizan ni evocan es el contexto político en el marco del cual se produce la guerra,
que es el de la dictadura militar. Sí, en cambio, interpelan a los ciudadanos que durante mucho tiempo se mantuvieron indiferentes y a los gobiernos que no honraron a los caídos ni asistieron a los sobrevivientes y a sus familiares. Acá la cuestión de la entrega de la vida por la patria aparece como el máximo acto de generosidad, patriotismo y heroicidad. Ese acto voluntario realizado por los caídos, por el cual su cuerpo y su sangre se funden con el suelo malvinero, constituye un acto póstumo que los reivindica como héroes nacionales. Por ese acto, ese mismo acto es una reconquista territorial a pesar de la derrota bélica. De esta manera, la causa de Malvinas pasa a la esfera de lo sagrado, de lo indiscutible, de lo irrenunciable, y los espacios y memoriales de Malvinas se convierten en lugares de culto patriótico e incluso religioso a los muertos y a sus hechos heroicos. En las antípodas está el modelo construido en torno a la figura de los combatientes configurados o representados como víctimas, desde lo que se ha denominado el punto de vista del loco, esta idea repetida hasta el cansancio de que fue la locura de un general borracho que arrastró al país a una guerra absurda y criminal con el único objetivo de perpetuarse en el poder. Desde esta perspectiva no aparecen como relevantes todas las estrategias desplegadas por los actores internacionales para hacerse del control del Atlántico Sur y sus recursos desde los orígenes de la Argentina, ni tampoco todas las acciones nacionales para hacer valer nuestros derechos sobre esos territorios. Acá la figura central es la de la víctima inmolada por el dictador, los chicos de la guerra, una generación de antihéroes cuyo destino es el suicidio o el matadero. Como seguramente ya lo charlaron con César, César es pilar fundamental, además de ser el coordinador del Observatorio Malvinas, pilar fundamental de este proyecto, es nuestro veterano de cabecera, experto en estos temas. Seguramente él les contó, y con él lo charlaron, de que una guerra es una situación límite, extrema, que pone a todo el mundo en condiciones inesperadas y donde se producen bajezas, actos indignos, pero también actos de gran heroísmo. A todas las guerras generalmente van jóvenes, los más jóvenes, porque son los más fuertes, los que están mejor físicamente, y son los más osados, los menos conscientes de los peligros. Hay algunos ejemplos que nos permiten ilustrar estos dos modelos. Este es la Plaza Islas Malvinas en la costanera de la ciudad de Ushuaia. Ushuaia es la capital de la provincia del Tierra del Fuego, Antártida Argentina, islas del Atlántico Sur, la provincia de las Malvinas. Y esa identidad está fuertemente marcada en el paisaje. Esta plaza está claramente ubicada y tiene todos los rasgos que nosotros describíamos recién cuando hablábamos del modelo de los héroes. Hay acá, fíjense, un monumento central construido en torno a estas siluetas huecas de las islas.
ese espacio hueco es un espacio que se llena de sentido, que se llena del paisaje del entorno, que se llena de la cordillera de los Andes, del puerto en el canal de Beagle, por ahí pasa el viento. Ese hueco de las islas, de la silueta de las islas recortado, aparece como símbolo de la totalidad circundante. Tiene además en la plaza un cenotafio. Un cenotafio es una tumba sin cuerpo, a donde están inscriptos los nombres de los 649 caídos durante la guerra y a donde hay una llama eterna que no se apaga nunca. Y es una llama muy grande que se ve de todos lados, se la ve de lejos. Es muy impresionante. La figura esta, a la que hacíamos alusión recién, de la sangre derramada que se funde en el suelo malvinero, está presente tanto en el texto que acompaña el monumento central como en el poema que está emplazado también en el predio. Además, hay una ermita que alberga una imagen de la Virgen María, la réplica de la imagen que está en el cementerio de Darwin, que peregrinó por toda la Argentina bajo la advocación de Nuestra Señora de las Malvinas. Tiene además la plaza un mástil que se llama Puerto Argentino, cuya bandera se cambia todos los 1 de abril en la vigilia. La vigilia es el día anterior a una fiesta religiosa y en eso se fue convirtiendo para muchos veteranos cada víspera del 2 de abril. Empezaron a juntarse grupos pequeños, a los que se fue sumando la población de cada lugar, en los espacios de la memoria que ellos durante los 37 años de la posguerra fueron construyendo. Y la vigilia malvinera de Ushuaia, es una de las más antiguas y más masivas del país. Es un acto que la comunidad de Tierra del Fuego espera y que vive muy apasionadamente. Al mismo tiempo que se producen todas estas marcas, se da en sentido contrario una serie de iniciativas que tienen como objetivo multiplicar acciones que en nombre de la paz y el amor de los pueblos fomenten el olvido y la aceptación de la ocupación extranjera de la tercera parte de nuestro territorio. Como hay una cita de Sun Tzu que siempre evoca César, que dice que los mejores generales no son los que ganan todas las batallas, sino los que convencen a su enemigo de que no tiene sentido pelear. Esta obra, Las dos rosas por la paz, del escultor argentino Juan Carlos Pallarols, es el único caso del corpus que de todas las marcas de la memoria malvinera que nosotros relevamos en el muro, que honra tanto a los caídos argentinos como a los caídos británicos. Está hecha, inspirada en una serie producida por el mismo escultor en honor a la princesa británica muerta, Lady Diana. Está hecha además a partir de material bélico fundido, vainas de balas servidas y restos de aviones argentinos y británicos. En el mismo proceso de fundición desaparecen las singularidades de estos materiales que en el marco de otros monumentos son reliquias testimoniales dignos de veneración y se convierten en otra cosa,
esa otra cosa son flores, rosas. La rosa es la flor nacional británica, la rosa Tudor. Este monumento es un monumento, son 2 rosas de tamaño grande, 3 metros de alto, que tienen grabados los 1000 nombres de los caídos durante la guerra, que además convalidan la polémica cifra de muertos británicos, y está acompañada por 5 rosas de tamaño normal, de 82 centímetros por el año de la guerra, para los cementerios de Darwin, donde están los caídos argentinos, de San Carlos, donde están los británicos, el cementerio local de las islas, a donde están los 3 muertos civiles durante la guerra, y una para ser llevada al lugar de donde se hundió el crucero General Belgrano el 2 de mayo, y otra para Bahía Agradable, donde el 8 de junio del 82 se produjo el ataque argentino que mayor daño le produjo a la flota británica. Estos hechos, estas acciones en este documento, la obra se llama 2 rosas por la paz. Estas 2 rosas por la paz aparecen como un ofrecimiento a los británicos, como un pedido de perdón por la guerra y por los muertos, que serían, desde la perspectiva que concibe a la guerra como una aventura absurda y criminal, absoluta responsabilidad del gobierno militar argentino, y a donde se borraría la causa de la defensa argentina de la soberanía sobre esos territorios. Estas rosas serían la antítesis de las 649 rosas con las que los familiares de los caídos honran a sus muertos todos los 2 de abril en la misa en la Catedral Metropolitana. Desde las antípodas pueden interpretarse estas rosas como un acto de subordinación al poder invasor, como un acto de humillación nacional. Acá se borra la disputa por la soberanía y las distintas estrategias desplegadas por Gran Bretaña para controlar el Atlántico Sur y sus recursos. Las marcas territoriales que nosotros estudiamos exhiben ambigüedades, así como hay algunas que se ubican claramente en uno u otro polo, en uno u otro modelo interpretativo. Hay otras en las que coexisten elementos de ambos y coexisten más o menos ambiguamente, contradictoriamente, con tensiones, paradojalmente. El monumento a los héroes de resistencia en el Chaco está centrado en la imagen de la paloma como símbolo de la paz, cuya figura se continúa en la bandera nacional que rodea esas 2 grandes columnas de cemento. Hacia ella peregrinan siluetas que representan a cada uno de los caídos británicos, de los caídos chaqueños durante la Guerra de Malvinas. El monumento se llama Monumento a los Héroes, es decir, están nombrados como héroes, pero el modo en que están representadas sus siluetas está fuertemente emparentado al siluetazo, la acción colectiva producida en 1983 por un grupo de artistas junto a las organizaciones de familiares, hijos, familiares, madres y abuelas, hijos todavía no existía en el 83, para visibilizar en el espacio público a los miles de desaparecidos durante la dictadura. Es decir, al mismo tiempo que se los nombra, se los llama héroes, se los representa asociando la representación a las formas propias de
de la representación del colectivo víctimas del genocidio de Estado. Las marcas, estas marcas participan de una disputa por los sentidos de Malvinas. Lo que nosotros tenemos en el muro de la memoria malvinera es una muestra de las distintas frustraciones, dolores, esperanzas, sueños de los argentinos dispersos en todo el territorio nacional en torno a Malvinas. La gran pregunta es, ¿qué significa Malvinas para el pueblo argentino? Y en estos apuntes, en estas marcas que son apuntes del pensamiento popular, son voces del pensamiento popular, aparecen modos en que los argentinos de distintos lugares del país se relacionan con el suelo que habitan, con otros argentinos, con los pueblos de América Latina, con Gran Bretaña y las otras potencias del mundo, y también con la dimensión de lo sagrado. Estas marcas también exhiben los modos en que nuestra comunidad nacional fue procesando sus duelos y construyendo sus memorias. Pero la memoria de Malvinas no es una memoria estable, consolidada, sino que es dinámica y está en permanente disputa. Por eso nosotros usamos una palabra del lunfardo que nos gusta mucho, que es entrevero. Decimos, nosotros le entramos a estos materiales como quien le entra a un entrevero, porque entrevero tiene dos sentidos, dos significados, que nos sirven los dos. Por un lado, un entrevero es un conjunto de elementos heterogéneos, pero por otro lado, un entrevero es también un espacio de disputa, de conflicto, de tensión. Todo eso son las marcas de Malvinas, esta batalla por el sentido que se da en el paisaje. Quiero ahora que escuchemos la primera parte de la canción de Ciro y los persas. Esto no entra dentro de los discursos que nosotros analizamos en el proyecto de investigación, pero sé que seguramente ustedes la conocen y nos viene como anillo al dedo para ilustrar esta coexistencia ambigua de representaciones de uno y otro modelo que es contradictoria, que está en tensión. La canción es la Héroes de Malvinas, de Ciro y los persas. Fíjense que empieza describiendo totalmente como víctima al combatiente de Malvinas. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Fíjense que el combatiente descrito acá es como una especie de marioneta, objeto del hacer y de la voluntad de otro. No tiene voluntad propia. Lo sacan de la selva, lo llevan al surhelado, le dan armas que funcionan mal. Y después, automáticamente, esa víctima del hacer, de la voluntad, del poder de otro, se convierte sin solución de continuidad, sin ninguna transición, automáticamente en héroe. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y la canción de Ciro y los persas, que parte de la descripción de la víctima, concluye reivindicando
la gesta de la Guerra de Malvinas, definiéndola como patriada, reivindicando a los caídos que están haciendo guardia hasta que juntos recuperemos algún día ese territorio que nos pertenece. Perdón, porque yo soy muy antigua y sin mouse se me complica. allá quedarán eternos centinelas, sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Bueno, los argentinos nacimos peleando contra gigantes, los máximos poderes sobre la tierra en la guerra por la independencia, el imperio francés, británico y español. Somos valientes, obcecados, tercos y rebeldes por naturaleza y por cultura. No importa cuán grande sea el adversario que hay que enfrentar. Por eso, a pesar de las distintas políticas del olvido, los argentinos, a través de sus organizaciones, multiplican y mantienen viva la memoria de Malvinas. Y esto fue muy importante para los veteranos, para los familiares de los caídos y para la familia en general malvinera. Sabe decir Delmira de Cao, la mamá del maestro soldado, que gracias a Dios el pueblo argentino construyó estos adoratorios y que para ellos fue muy importante para sacar fuerzas y continuar la lucha, cuando del Estado solo recibían silencio, humillación, destrato. Además de estos dos modelos interpretativos que veíamos recién, hay 3 consignas que atraviesan gran parte de los discursos que hemos relevado. Estas 3 son las Malvinas son argentinas, Malvinas prohibido olvidar y Malvinas volveremos. Son consignas, es decir, un género discursivo caracterizado por la brevedad, la claridad y su carácter persuasivo. En la antigüedad, las consignas eran los gritos con los que se arengaba a los ejércitos antes de ir a las batallas en las que probablemente perdieran sus vidas. Las Malvinas son argentinas es la más extendida de todas las consignas. Tiene la poderosa fuerza de tener la forma de una afirmación. Es algo que se afirma como verdadero. Hay un enunciador que se compromete con la verdad que se sostiene ahí e interpela a un destinatario al que busca comprometer en la defensa de esa verdad. Tiene a nivel de tiempo verbal un carácter omnitemporal. Esto es así ayer, hoy, mañana y siempre. Las Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas es una regla general. No es un supuesto, algo que se supone o se presupone. Funciona como un principio, como un fundamento que permite articular distintos tipos de discursos y argumentos. Es una verdad de la que se parte y como verdad no se discute. Esa es la gran fuerza y la potencia que tiene esta consigna. Por otro lado, Malvinas, prohibido olvidar, aparece como una orden pronunciada desde una voz anónima que no se puede asociar con ninguna autoridad institucional y que está dirigida
a todos los argentinos. Instala la cuestión en el orden de lo prescriptivo, es decir, de lo que hay que hacer y lo que no. Lo que está bien y lo que no. Lo que está prohibido es el olvido. ¿Y qué es lo que no hay que olvidar? Malvinas, la guerra, los caídos, los combatientes, la causa por la que ellos lucharon. Y esta causa por la que ellos lucharon desborda la cuestión de la guerra. Antecede y sucede el conflicto bélico de 1982. Malvinas está asociado entonces a la causa de la soberanía, de la independencia nacional, de la emancipación latinoamericana. Malvinas es un nombre muy complejo, un signo altamente polisémico que abarca distintas dimensiones de un proyecto de país a construir, al que se alude simplemente por el nombre, porque se supone que el interlocutor puede reponer esas partes, eso que no se dice. Fíjense que además Malvinas prohibido olvidar es una negación polifónica, es decir, supone otras voces que afirman lo contrario. Malvinas prohibido olvidar, prohíbe olvidar algo que otros han promovido olvidar. Por otro lado, Malvinas volveremos. En la Argentina, la idea de la vuelta y del retorno están fuertemente asociados a la historia del peronismo y al discurso peronista, que a su vez está vinculado a la vuelta del Martín Fierro de José Hernández. Después del golpe de 1955 contra Juan Domingo Perón y durante todos los años del exilio, la consigna Perón vuelve sintetizó una esperanza que dio lugar a miles de acciones que finalmente hicieron posible el regreso de Perón al país y al gobierno. Por eso Malvinas volveremos es una promesa, la afirmación de un compromiso, la voluntad expresada públicamente por un sujeto colectivo, nosotros los argentinos, de recuperar lo que nos pertenece. Y es también, Malvinas volveremos, una advertencia a los adversarios argentinos y extranjeros. A partir de estas consignas, nosotros podemos armar series de discursos de distinto tipo vinculados por la misma consigna o variaciones de la misma consigna. En Las Malvinas son Argentinas, las series que podemos armar a partir de Las Malvinas son Argentinas, hay un ícono muy repetido, que es el más repetido en todas las marcas de la memoria malvinera, que son las islas llenas o recortadas, como en el monumento de Ushuaia. Las islas con los colores de la bandera argentina o sobre los colores de la bandera son la representación visual de la consigna Las Malvinas son Argentinas, son la realización gráfica de esa consigna. En la serie Malvinas prohibido olvidar, a mí hay un tipo de marca que me interesa particularmente por su carácter indeleble y perpetuo, que son los tatuajes. Esta acción de marcar el cuerpo es una acción vinculada a los orígenes de la cultura. Un cuerpo marcado es un cuerpo sustraído del caos, del sinsentido, de la pura animalidad, de la pura naturaleza. Un cuerpo marcado es un cuerpo intervenido, es un cuerpo con significado, es un cuerpo que se inscribe en el orden simbólico, que se inscribe en la trama de la cultura. Un tatuaje habla del sujeto tatuado. Se entiende que el autor del tatuaje no es el tatuador, el que lo realiza
técnicamente, sino el que lo lleva en su cuerpo, que es el autor de ese proyecto discursivo. El tatuaje habla de las elecciones existenciales del tatuado. Y son opciones existenciales que comunica a los otros. El tatuaje de Malvinas habla del sujeto tatuado, de la singularidad de ese sujeto y también de su inclusión dentro de un colectivo. A diferencia de otros tatuajes que reafirman una identidad individual, el tatuaje de Malvinas abarca a un colectivo que es militante y comprometido, y reafirma los lazos de los que forman parte de ese colectivo, y diferencia a los que no son parte. Funciona como un límite. El tatuaje es un modo de comunicación con el otro, y el otro se posiciona como interlocutor en tanto lo reconoce, adhiere y también si se distancia y lo rechaza. Los veteranos que se tatúan hacen en su propio cuerpo lo que durante muchos años los gobiernos no hicieron: recordar, honrar, reivindicar, inscribir la propia historia dentro de la historia de la comunidad. Y se tatúan los veteranos, los familiares, los hijos, pero también se tatúa gente que no tiene ningún vínculo directo con los protagonistas de la guerra del 82, pero que adhieren fervientemente a Malvinas. ¿Y por qué a mí me parece tan extraordinaria esta marca malvinera? Porque el tatuaje es una práctica dolorosa que se hace introduciendo pigmento en la piel con un instrumento punzante, con agujas de distinto grosor y largo, porque el pigmento se va introduciendo a distinta profundidad. Hay partes del cuerpo que son más dolorosas porque hay más masa muscular y eso hace que se vuelva más doloroso aún. Es decir, es una práctica dolorosa, permanente e irreversible. Para borrar un tatuaje hay que tatuar con color piel o extirpar el pedazo de piel. Es decir, no es un compromiso superficial o una moda de un momento. Es una marca para siempre que exhibe un compromiso permanente con esta causa y la participación de este colectivo. Malvinas Volveremos también nos permite, en sus diferentes versiones, armar la serie. Volveremos evoca hechos anteriores de reivindicación de la soberanía argentina sobre esos territorios y los proyecta hacia el futuro. Fíjense que hay distintas maneras de decir volveremos. Acá en una de los tatuajes dice "me verás volver", por el nombre de la gira de Soda Stereo. Nosotros vemos que en todas las marcas de la memoria malvinera hay un universo de símbolos sumamente heterogéneo y rico. Hay aforismos y dichos populares, marchas y canciones militares, temas de rock nacional de estilos tan variados que van de Soda Stereo a Almafuerte, nomenclaturas militares, formas y signos propios de la religiosidad popular cristiana, de las luchas por la emancipación latinoamericana. Y todo eso exhibe una riqueza expresiva de algo que no está muerto, cristalizado, fijo,
sino de algo que es dinámico, que está vivo y que tiene una riqueza desbordante. Estas 3 consignas sintetizan 3 cuestiones claves sobre Malvinas. Las Malvinas son argentinas, dan cuenta de la legitimidad de una reivindicación. Malvinas prohibido olvidar, el mandato de la memoria. Malvinas volveremos, la voluntad, el compromiso colectivo de recuperar lo que nos pertenece. Las gráficas del pueblo, dispersas en el territorio de la Argentina, hacen referencia a un lugar realmente existente, Malvinas. No importa cuán lejos o cuán cerca las islas estén, en términos de coordenadas geográficas o de kilómetros. Lo que importa es la relación existencial que los autores de las marcas mantienen con esas islas y que las marcas que ellos producen expresan. El cementerio de Darwin es el punto de referencia fundamental, lugar de peregrinación y de culto, patriótico y religioso a los muertos y a sus hechos heroicos. Las películas más conocidas, como Iluminados por el Fuego o Los Chicos de la Guerra, así como también algunas de las obras literarias más reconocidas, no pueden salir o fijan la representación de los combatientes en el modelo de las víctimas. Toda esa épica que estas obras canónicas no expresan, aparecen expresados con mucha fuerza y con mucha contundencia en estas marcas que todos podemos encontrar en el paisaje. Estas acciones de marcar el cuerpo y de marcar el paisaje no son acciones menores, son acciones que mantienen viva la memoria de Malvinas, que mantienen vigente la causa Malvinas. Esta dimensión simbólica no es una dimensión menor, es el sostén que nos permite a todos pensar y seguir alimentando la voluntad de recuperar de verdad nuestro control sobre esos territorios. Por eso se dice que hay que parar la agitación de la causa Malvinas, por eso se desalientan las expresiones populares malvineras, porque nos quieren convencer de que no tiene sentido pelear, de que ya está, de que perdimos, que es la que nos tocó. Pero bueno, los argentinos somos tercos, rebeldes y valientes por naturaleza y por cultura. Estos espacios de la memoria son espacios de encuentro, a donde todo esto se retroalimenta. Son espacios desde donde planeamos esa recuperación que pensamos como real y posible. Como decíamos al principio, como escuchábamos en la canción, nosotros no tenemos rencores, pero tampoco tenemos olvido.
seguimos las huellas que conducen a Malvinas, convertimos los rencores y en esperanzas, y sabemos que más tarde o más temprano al odio y a la angurria derrotaremos.